Vamos, amados hermanos, entonces a la palabra del Señor y les invito a que abramos en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Ya les dije, no vamos a escudriñar, es un pasaje largo, no se preocupen, no lo voy a tener aquí hasta la noche. Solamente vamos a hacer una breve reflexión acerca de el privilegio, la bendición de ser papá. Lucas 15, versículos 11 hasta el 32. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia, la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que a uno no le cuesta generalmente lo vuelve fiesta. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Escúcheme bien, cerdos. Estamos en el pueblo de Israel, donde los cerdos eran lo más despreciable. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Si son las mismas algarrobas que conozco en los llanos, huelen horrible. Dicen que son muy de alimento, pero huelen horrible. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Pero ya lo había malgastado todo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense que no fue solamente el papá, fueron todos. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Que si no le había desobedecido jamás, eso no es verdad. Yo no conozco el primer hijo obediente, y comienzo por mí. Pero a veces somos egoístas, así. Casi siempre. Pero cuando vino tu hijo que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. El capital era de él, y él le parecía que no, porque no se lo había podido malgastar como el hermano. Seguro que era por eso. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ya les dije, hermanos, que más que
enseñar, quiero hacer una reflexión, y así que comienzo con una historia muy mía. El día que nacieron nuestros dos hijos mayores, la vida de mi esposa y la mía tuvo un antes y un después. Los que no saben es que nuestros dos hijos mayores son mellizos. El barbado que estaba aquí tocando la batería y la otra niña más blanca que estaba aquí cantando al lado mío. Ese 24 de noviembre de 1993, no hagan cuenta, jovencitas, yo estaba allá afuera en la clínica ansioso. Tenía la bendición de que muchos funcionarios de la clínica del Seguro Social, que nunca dio para todo, así como hoy, que el seguro prácticamente no sirve. Como era papá de dos hijos y como había estado en los procesos de profilaxis, es decir, de enseñanza previa al parto, y sabían que era pastor porque estábamos estrenándonos como pastores, nos atendieron muy bien. El ginecólogo le decía a mi esposa: es que yo no entiendo cómo es que dejan a sus papás y a sus mamás por allá tan lejos y se vienen por aquí detrás de quién y detrás de qué. Yo decía: pues de servirle al Señor. Y yo un día tuve que explicarle al ginecólogo: no, es que el Señor dice que donde vamos nos da familia, nos da hijos, nos da padres, nos da hermanos y nos da tíos. Yo estaba allá afuera bien ansioso y de pronto apareció una enfermera con nuestra hija Paula en los brazos y me dijo: papá afortunado, aquí está su preciosa hija. Nunca se me olvidan esas palabras. Enseguida la dejó en mis manos y corrió a traer a su hermanito, a Daniel. Ese momento, hermanos, es único. Tuve en mis brazos a los dos bebés que me hicieron papá. Era papá, aunque me costaba. Yo escogí, porque es que estaba lleno de temor. Yo tenía una mezcla de alegría, de emoción y también de temor. Y no era temor por el plato de comida, porque cuando nos casamos con mi esposa yo estaba en quiebra económica y yo le dije: lo único que le puedo asegurar en nombre del Señor es que de hambre no la voy a dejar morir, porque mi enfermedad se había llevado los recursos que tenía, mis ahorros. Pero yo sí tenía temor, porque yo escogí una esposa que fuera de hogar, alguien que fuera buena mamá, porque yo sabía que me costaba mucho ser buen papá. Eso lo he tenido siempre claro toda la vida. A mí me ha costado mucho ser buen papá. Entonces Paula Daniela, como si protestara, tal vez porque le quitaron la comodidad del vientre de su madre, en una cesárea que fue abrupta, por cierto, porque ellos lo sacaron 3 semanas antes de que se cumpliera el tiempo, porque se les dañó el hotel, eran demasiado grandes, ellos nacieron casi de peso normal. Cuando mi esposa iba por la calle, ella tenía que decir: abran campo que aquí voy. Porque de verdad que nunca he visto un vientre tan grande. El único vientre tan grande como el de ella es el de la machotrapo, pero eso era un engaño, ¿no? Ustedes saben quién era la machotrapo. La mujer que dijo que estaba embarazada de 8. Y eran puros trapos, ¿no? Entonces la niña, como si protestara, tal vez porque le habían quitado la comodidad, ahí llegó a escuchar cuál es la historia, se puso a llorar. O de pronto, como yo he sido el menos simpático de la casa, la asusté. Lo cierto es que ella me dejó ir su primer llanto. Pero yo estaba tan emocionado que no escuché su protesta. Era papá por doble partida y me acababan de decir: papá afortunado. Y cuando me dijo la enfermera: es papá, mire su preciosa hija, yo me quedé mirando y dije: gracias a Dios, de verdad. Cuando me dicen: pero sus hijos no se parecen a usted, yo digo: gracias a Dios. Gracias a Dios no se parecen a mí. Desde entonces nada volvería a ser igual. Nuestro mundo cambió totalmente. Había que trabajar más duro. Y en ese tiempo ya habíamos dejado nuestro trabajo con el Estado por primera vez, porque después volvimos al Estado para ser pastores. Y la verdad, ganábamos bien poquito. Había que trabajar entonces más duro,
trasnochábamos haciendo más cosas, porque los pañales y la leche de tarro de mi esposa, en eso se le murió el papá, a los 15 días se le murió el papá, ya se le secó la leche. Tuvimos que alimentarlos solo con leche de tarro. Llenamos una alcoba con puros tarros de leche, porque eso sí, sobre todo el varón comía. Todavía no le ha quitado la costumbre. Todos los pañales y la leche debían ser al por mayor. Aunque ya yo me estaba haciendo a la idea, porque desde el día que supimos que eran dos, que fue 3 semanas antes de que lo sacaran del vientre, mi esposa se puso a llorar cuando el doctor le dijo, son dos. Es que ella, no exagero, antes de los 3 meses le tocó ponerse bata, porque ya no cabía en la ropa. Eso es verdad. Cuando ella fue a los 3 meses a su primer control, el doctor la regañó pensando que iba de parto. Iba en su control de 3 meses. Y ella se puso a llorar, dijo, ¿nosotros qué vamos a hacer con 2 niños? Y yo la consolé diciéndole, amor, no se preocupe, que por mayor todo sale más barato. De verdad, así le contesté, el médico soltó la carcajada. Y ahí inició esa aventura, una aventura hermosa, por cierto, llena de satisfacciones, llena de luchas, llena de lágrimas, llena de recompensas. Pero sobre todo, junto con los otros 2 hijos, aquí está el menor, Andrés, que llegó esta semana de Medellín, trabaja allá, y nuestra otra hija que está allá enseñando a los niños. Junto con ellos 2, con Carla Alejandra, Andrés Julián, ellos 4, y con ellos ha sido un tiempo para ver la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque nunca nos ha hecho falta nada. Hemos estado en quiebra total y nunca nos hemos acostado sin comer. El día que tal vez no hemos comido en la noche es porque estamos en ayuno. Y sabemos que es la quiebra total. Qué reto, qué lucha, pero qué hermoso y qué honor ser papá. El papá que deja a sus hijos abandonados no sabe lo que se está perdiendo. Quien se resiste a ser papá o a ser mamá no sabe lo que se está perdiendo. Créame una cosa, hoy que llaman hijo al perro o al gato, no saben lo que se están perdiendo cuando no tienen hijos. Yo los entiendo, yo también lo pensaría 10 veces antes de tener hijos. Hasta una vez me dijeron irresponsable, porque vieron los 4 hijos detrás, los 8 tucos, decía yo, los 8 ojos. Los vieron detrás de mí, los 4, y me dijo, y el menor como siempre fue grandote, pues parecía que fuera trillizo de los mayores. Me dijo una mujer, usted sí es irresponsable, señor, ¿cómo se le ocurre tener 4 hijos? Yo me quedé mirando y le dije, señorita, yo creo que a usted no le estoy pidiendo para mantenerlos. Y ella se avergonzó y me dijo, es que tengo uno solo y con ese me basta y me sobra. Le dije, ¿sabe una cosa? Es mucho más fácil criar 2 que criar 1. Y eso es verdad y lo sostengo. Porque yo tuve la bendición de ser papá de mellizos y ¿sabe qué pasó? Desde el vientre tuvieron que aprender a compartir. Y desde que crecieron, aun cuando volvimos a trabajar con el Estado y ganábamos suficiente, a veces les compraba un helado para que se lo comieran entre los 2 o entre los 4 con nosotros, para enseñarles a compartir. A veces los hijos se acostumbran a salir a despedazar todo cuando algo no les gusta, es porque en la casa no les dieron fuete. Es porque en la casa no los enseñaron a ser señores y señoritas. Y por eso se desordenan. Pero qué honor ser papá. Una cosa cambia radicalmente cuando recibimos el honor de ser papás. Caemos en cuenta de que el mundo es una amenaza real para nuestros hijos. Y hoy la gente no quiere tener hijos porque tienen miedo de criar hijos. Y saben, uno se da cuenta de eso es cuando es papá. De hecho, cuando yo vi empezar mis hijas a crecer, yo decía, qué terrible suegro voy a ser yo. Y la verdad, Andrés me tuvo paciencia. Porque yo a veces he sido demasiado madre con los hijos en muchas cosas, pero a veces demasiado estricto. Y con los que ellos traen a la casa, los escaneo de arriba abajo. Y mi esposa, que esa sí tiene escáner,
pero caemos en la cuenta de que el mundo cambia totalmente. La forma como vemos el mundo, como si nos cambiaran los ojos, cambia totalmente cuando tenemos hijos. Y entonces vemos que el mundo se vuelve una amenaza. Y es triste que hoy los papás estén cuidando a los bebés de que hasta los 4 o 5 meses no se los visite nadie. Pero después no se toman el trabajo de formarlos para que no sean un problema para esta sociedad. Están haciendo todo al revés. Las calles hoy están llenas de personas que incluso están causándole problema a la sociedad por padres irresponsables, por padres que no formaron a sus hijos. Y tal vez a este papá de la historia que leímos le pasó eso. Porque fíjese que el mayor se quedó juicioso. Pobrecito los hijos mayores. Uno hace curso de papá con sus hijos mayores. Generalmente les va duro. Pero cuando llega el menor, se les olvida. Y a este papá parece que le pasó eso. Enseñó responsabilidad, enseñó obediencia al hijo mayor, a tal punto que se volvió amargado. Ahí lo vieron amargado al final de la historia, ¿cierto? Pero al menor no le enseñó responsabilidad y él solo aprendió a gastar. Miren afuera y verá que hoy en el país, con todo respeto, no se sientan mal jovencitos, pero por norma general la juventud que está creciendo está esperando que le pongan la plata en la mano para gastarla. Y si no, ténganme miedo porque les despedazo la ciudad. Y muy probablemente el próximo domingo estemos viendo esas cosas. Pero no podemos vivir bajo el temor. Los papás tenemos que asumir la responsabilidad de formar, de criar. O si no, estamos perdidos nosotros también. Y como dije, aquel que no tiene hijos o si los tuvo, no los crió, se está perdiendo el gran privilegio que nos hizo cambiar totalmente la visibilidad, como si nos hubieran cambiado los ojos para ver. Antes ni siquiera nos dábamos cuenta lo peligroso que era el mundo, pero llegaron los hijos y ahora todo lo vemos con ojos de papá. Por eso el tema de hoy se llama Con ojos de papá. Y uno se vuelve un ogro al pie cuando uno va con su familia. Y ese es un buen papá, que se va y está pero cuidándolos. Yo hoy tengo la bendición de que como soy el pequeñito de la casa, no, al contrario, me siento respaldado cuando voy con ellos. Pero en aquel tiempo los defendía con las 4, con manos y pies. Y mi esposa, peor porque es santanderiana. Todo lo vemos con ojos de papá. Pero sabe, hay una cosa que se nos está olvidando y es que cuando nos hacen papás también aprendemos más amor. Y eso se nos está olvidando. Más paciencia, más comprensión. Cuando veo que alguien se incomoda con algún niño, con algún jovencito, lo primero que miro es si es papá o si es mamá. Y no para juzgar, es para entender. Porque quien ha criado hijos ha aprendido paciencia. Y si no ha aprendido paciencia, entonces perdió el año, hermano. No supo lo que era ser papá. Y esto me lleva a reflexionar cómo se ha de sentir Dios viendo a sus hijos luchar en un mundo tan perverso, tan cruel. Ustedes y yo damos razón de cómo está este mundo. ¿Cómo le dolerá a Dios vernos heridos? Es que Él vio desde los cielos y vio con ojos de Dios y entendió que debía destruir el mundo. En Génesis 6 dice que Él se arrepintió. Y no es que cambió de opinión, porque Dios no es así, sino el dolor que sintió, la ira que hervía por su justicia. Pero Él envió a su Hijo a la cruz y Él hoy nos ve con ojos de papá amoroso,
que teniendo toda la justicia, toda la autoridad para volvernos añicos, para despedazarnos, sin embargo, nos dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es ver con ojos de papá. En estas semanas que hemos tenido de oración por este país, siempre comenzamos con una canción que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Pero hoy se nos ha vuelto cultura pasar por encima de todos los demás con tal de salirnos con la nuestra. Y eso le está pasando a papás hoy, que dejan tirados sus hijos. Pero reflexionemos, ¿cómo le dolerá a Dios cuando nos ve heridos, cuando nos ve en dificultad, cuando nos ve en tribulación? Cuando un hijo se enferma, un buen papá, si no tiene dinero, corre a pensar qué vendo para cubrir los costos de su curación. En ese momento no hay ahorro que valga, en ese momento todo está a la orden de la salud de ese hijo. Incluso los papás preferimos ocupar el lugar de nuestros hijos cuando ellos están en tribulación o están enfermos. La compasión se vive de una manera mucho más profunda que antes, y esto nos habla de la compasión que siente el Señor cuando nos ve envueltos en dificultad, en problemas, en este mundo cruel. El amor de Dios como Padre se ve en esta parábola que leímos, la parábola del hijo pródigo, que estoy de acuerdo con quienes dicen que debiera llamarse la parábola del Padre amoroso y perdonador, no la del hijo perdido. También nos enseña cómo ser un padre ejemplar, porque padre ejemplar es aquel que imita a Dios en su justicia, pero también en su amor y en su misericordia. Esta historia del hijo pródigo muestra la condición terrible de una persona sin Dios. El hermano mayor encarna un religioso arrogante y mezquino. ¿Se acuerdan qué hizo el hermano mayor? Este malgastó y usted lo recibe con becerro gordo. Este no se merece nada. Yo no sé qué nos ha hecho sentir tantas veces que miramos a los demás, los menospreciamos y pensamos que ese no merece nada. Yo no sé cuándo se nos volvió la costumbre de mirar al que tiene algo más y decir eso también es mío, cuando no hemos trabajado. Mire, la mayor razón de pobreza absoluta es mal gasto. Y lo dice quien se ha quebrado más de una vez y se ha vuelto a parar. Conozco familias que pasan muchas veces hambre. Una vez decía una mujer: mis hijos no se sientan a comer si no se come media libre de carne a la cena. Yo le dije: hermanita, en mi familia cenamos con un juguito y un pedacito de torta. ¿Es que somos tacaños? Seguro. Pero gracias a Dios, entonces el dinero alcanza para vestirnos y para tener un techo. Este hijo pródigo encarna a una persona sin Dios, vive una vida terrible, desordenada, sin freno. Y su hermano refleja un religioso, que es arrogante, que es mezquino. Y el padre refleja a Dios como Padre nuestro. Y nos enseña cómo debe portarse un papá que teme al Señor. El hijo pródigo es como cualquier ser humano, rebelde, que se deja seducir fácilmente por las tentaciones y por las cosas ilícitas. Se cuela en Transmilenio. Uno ve personas que salen de este barrio que tienen con qué pagar un pasaje y se cuelan en Transmilenio. Eso es ser uno miserable. Yo sé que hay personas que no tienen para el transporte. Cuando yo aguantaba hambre estudiando, algunas veces llegué a mi casa a la madrugada, a pie, pero nunca me colé en el bus. Porque no es verdad que es correcto robarle al rico para darle al pobre. Eso es pecado. Lo correcto es que el rico haga misericordia con el pobre y que el pobre aprenda a administrar también.
Porque es verdad que cuando una persona pide que le aumenten el salario, lo que quiere es tener para gastar más. Y si le duplican el salario en un año, estará el doble endeudado o el triple. Porque entre más uno gane, los bancos le prestan más. Es verdad que la riqueza o la pobreza no depende de cuánto me gano, sino para cuánto me alcanza lo que me gano. Me lo han escuchado decir muchas veces. Conozco personas que se ganan el mínimo o se ganaban el mínimo y consiguieron casa y son dueños de empresa. Y hay quienes se ganan 10 salarios mínimos o más y solo tienen deudas. Es administración. Ese hijo pródigo comete todos los errores, derrocha las bendiciones sin ninguna medida, vive cualquier tipo de excesos, se distancia de su familia, no asume responsabilidades, vive en la vergüenza total, como lo hicimos todos antes de que el Señor nos rescatara. Y como no debe vivir ningún hijo de Dios, porque todavía a veces hay hijos de Dios que viven como mendigos, como pródigos, malgastando y envidiando lo que tienen los demás. Cristo en la cruz llevó la culpa por nuestros pecados y nos ofrece perdón y nos ofrece reconciliación con el Padre. Y esta historia del hijo pródigo nos enseña la reconciliación con el Padre. Creo que hace un año les hablé del perdón que debe existir entre un padre y un hijo justamente el día del Padre. Y digo que Cristo nos ofrece salvación, porque esa fue la palabra que usé, nos ofrece salvación. Porque solo es posible recibir esa salvación si reconocemos nuestros pecados. Y si venimos a Dios humillados pidiendo perdón en Cristo, es decir, por los méritos de Cristo. Sin Cristo no es posible el perdón, porque Dios debe castigar todo pecado, o sería injusto si no lo hace. Y Él no puede ser injusto porque es perfecto. En la parábola del hijo pródigo, Jesús nos muestra a su Padre. Y nos enseña cómo es su Padre, y es amoroso, es paciente. Siempre espera por el regreso de su hijo rebelde, porque es un Padre perdonador y restaurador. Pero no alcahueta. Yo creo que él aprendió la lección. No alcahueta. Así debe ser todo papá en la tierra. Muchos padres engendran y abandonan. Un verdadero padre nunca abandona. Siempre está para sus hijos. A veces el hijo es rebelde, a veces despilfarra, malgasta la herencia, tuerce su camino. Pero papá siempre está esperando por ese hijo arrepentido para perdonar. Y con todo respeto, si usted no ha encontrado eso en su Padre terrenal, no se preocupe, ya lo encontró en su Padre celestial. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Pero yo quiero decirle hoy a los papás, los que tenemos el privilegio de ser papás, si papá no lo hace, nadie lo hará. Una vez estaba hablando por teléfono con un papá y él estaba llenando de madrazos a sus hijos. Es que mis hijos sirven para 3 cosas, para nada y para nada. Y no sé qué, a ver si usted me hace el favor, y los coge y le dice que están pensando. Ellos quieren que uno reproduzca los madrazos. Resulta que yo soy consejero, yo no soy reproductor de madrazos ni de nada parecido. Y finalmente, cuando ya soltó toda su sartada de cosas, le dije, pero sabe una cosa, son sus hijos. Y si usted no les da la mano, nadie lo hará. Bueno, Dios nos ha tendido la mano a todos, pero está hablando de los padres terrenales, ¿no? Dice, si usted no les da la mano, nadie lo hará. Eso parece que hablando un poquito el corazón, por lo menos los ilusionó. Hoy, unos cuantos años después, esos hijos de ese hombre, con todos los defectos que todavía tengan, uno es profesional y gana buena plática ya, y el otro ya casi termina su carrera. Con tropiezos, con lo que usted se quiera imaginar. Cosas tan terribles como las del hijo pródigo. Pero están llegando. Papá necesita estar ahí. Porque si papá no está, nadie lo hará. El hijo se va, malgasta la riqueza en vicio y cae en miseria total.
Pero un día reconoce su error, recapacita y regresa pidiendo perdón, dispuesto a ser un jornalero, incluso sabiendo que no merecía ser tenido como hijo. Pero su padre lo abraza. Aunque venía maloliente, lo viste con ropa nueva, le hace fiesta y lo restituye a su condición de hijo, dándole el derecho a heredar de nuevo. La ropa nueva le otorga estatus familiar. El calzado le da protección. Y el anillo que le pone en su dedo no era solamente por orgullo. Ese anillo le devuelve la autoridad de patrón de la casa. Porque en la antigüedad había una costumbre, es que las familias reconocidas, las familias importantes, que la sociedad reconocía como importantes, ellos mandaban a hacer unos anillos que identificaban a los miembros de esa familia. Y se les reconocía entonces la autoridad. Así como hoy a los militares se les cuelga unas insignias que les dice qué grado tienen. Así en aquel tiempo a ellos se les entregaba un anillo, que incluso lo usaban como sello. ¿Para qué? Para firmar. Y eso les daba identidad como miembros de ese linaje, de un linaje importante. Cuando este papá le puso un anillo a su hijo que estaba perdido, le estaba devolviendo la autoridad de patrón de la casa. El papá restituye el honor que el hijo dejó cuando se fue a vivir en el vicio. Le devolvió todos los derechos y todos los privilegios de hijo, como si nunca hubiera malgastado en su vida nada, como si no hubiera malgastado el dinero que era el fruto del esfuerzo de su padre. Un padre de verdad hace eso por sus hijos, porque Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Dios lo hizo con nosotros. Dios no nos llamó a su reino porque nos vio buenos, sino porque nos vio perdidos y nos amó. Tuvo compasión de nosotros. Además, el padre defendió a su hijo arrepentido por el rechazo de su hermano mayor. Y eso nos recuerda que el diablo siempre estará por ahí intentando dañarnos y usa a las personas más cercanas para intentar dañarnos. Y nos acusa por nuestras faltas ante Dios, que es santo, 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 y Él debiera entonces castigarnos. Pero el diablo no tiene ningún poder para lograr que nos destruya el Señor, porque ya Cristo pagó por nosotros en la cruz nuestra deuda. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, su deuda está paga. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted necesita hoy recibirlo en su vida. Porque si no lo recibe, continuará perdido. Hay que dar la vuelta, hay que reconocer y decir: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen lo que yo no tengo? Yo aquí perezco por causa de mis errores. Pero hay perdón para quien regresa. Quiere hacernos el diablo dudar de la adopción como hijos legitimados ante el Padre por Cristo nuestro Salvador. Y Él usará personas muy cercanas para sembrarnos dudas, para hacernos sentir mal, para hacernos dudar de nuestros derechos como herederos de nuevo. Pero ahí tendremos un abogado, Cristo, y un Padre que nos defiende y que nos recibe con todo amor y sin rechazo. Pregunto, a usted como papá, ¿usted está dispuesto a recibir a su hijo rebelde y devolverle la dignidad? Si lo expulsó de su casa, recuerde que todavía hay espacio para abrazarlo. Si usted no lo hace, nadie lo hará. Pero si lo recibe, habrá ganado un hijo y usted será un verdadero padre. Un verdadero papá no deja desnudo su hijo arrepentido. Un verdadero papá cubre, dije hace rato, no es alcahueta, pero nunca deja botado a su hijo arrepentido. Un verdadero papá cubre la desnudez de su hijo rebelde en su regreso. No es su alcahueta, pero tampoco es su verdugo. El problema es que muchas veces dejamos de ser, en aras de no ser alcahuetas, nos convertimos en verdugos. Y no debemos ser alcahuetas, pero tampoco verdugos. Por último, hermanos, el regreso del hijo arrepentido termina en una gran fiesta, como debe ser. Papá, usted que me está oyendo, no sea un resentido que escarba con crueldad en la herida de su hijo. Sea un refugio de paz para ese hijo que necesite el abrazo de papá. Si el Señor hizo fiesta cuando usted llegó a sus pies, haga lo mismo para su hijo
que lo necesita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de ser papás. Yo te ruego, Señor, que si aquí hay alguien que nunca ha sentido ese abrazo de papá, que tal vez ha sido abandonado, tú le recuerdes hoy que te tiene a ti como papá, como verdadero papá. Porque tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Señor, recógenos a todos, porque seguro que hoy necesitamos tu abrazo, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.